Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Básquet Total. Estamos en vivo por Rec Rafaela en la FM 92.1, en el streaming de Básquet Total, en nuestro YouTube nos pueden seguir, nos pueden ver y escuchar por allí. Una nueva edición, decíamos, de Básquet Total en este jueves 28 de mayo, el último del mes de mayo, con muchas noticias, mucho para hablar, mucho para analizar, y el título principal de este programa, sin lugar a dudas, tiene que ver con los dos campeones que tienen las Copas de Oro, tanto en la rama masculina, en la rama femenina. Unión de Sunchales en la rama masculina, que barrió la serie. Cuando miro a mis compañeros y pienso en los pronósticos que dimos el miércoles de la semana pasada, hay más de uno que yo creo que se lo está replanteando. De los 4 hay uno que acertó, y que es Nico Riedel, así que en un ratito nos vamos a meter en los pronósticos. Unión campeón en Copa de Oro de la rama masculina, Alma Juniors, que prácticamente fue el líder de la competencia, casi sin derrotas a lo largo de la fase regular, el campeón de la Copa de Oro. Mucho para hablar. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. ¿Cómo le va, Cura? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo tranquilo, transitando los últimos días del mes de mayo. Bueno, vamos a hablar de varios campeones en el programa de hoy, pero una de las preguntas que tengo para hacerte es, y lo vamos a hablar más adelante, ¿habrá receso invernal? Es decir, cuando terminan las competencias en la primera mitad del año, por lo general estamos acostumbrados, no digo que siempre sea así o que tenga que ser así, pero hay 10, 15, 20 días de vacaciones y después los equipos vuelven a la competencia. En las formativas creo que todavía quedan un par de definiciones, pero en primera ya está todo definido, y queda que se cierran algunos torneos. ¿Pero va a haber actividad rápido o habrá que esperar un poquito más? En teoría, yo creo que se está evaluando empezar rápidamente. Todavía no empezó junio, ¿no? 28 de mayo. Estamos a finales de mayo. Yo creo, me animaría a decir, todavía no hay nada confirmado, pero me animaría a decir que el próximo fin de semana podría haber actividad. Podría haber actividad, con lo cual la competencia sería continua. Me llama la atención, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Por más de que todavía no esté confirmado que el fin de semana va a haber actividad, que muchos de los protagonistas que hemos escuchado, fundamentalmente de primera división en estos últimos programas, por notas que hemos tenido aquí en el programa, sobre todo, mira, me acuerdo de Agustín Chavasa cuando el 9 de julio habló con Juan Botazzi, con nuestro compañero que estuvo en el partido, y hacían hincapié en esto del cansancio. Hay algunos jugadores que no juegan únicamente en su categoría, sino que juegan en su categoría y por lo general suben. 9 de julio tiene muchos chicos. Pero entiendo que hay jugadores que están cansados y que no tendrían tal vez esa recuperación que desean. Digo por si esto es que ya arranca el fin de semana que viene, ¿no? Sí, yo creo es una posibilidad. Lo que se barajaba, lo que se estudiaba era, teniendo en cuenta el receso estudiantil, claro. frenar ahí. Claro. Frenar ahí. Que es más adelante esto, ¿no? Julio. Sí, exactamente. Segunda o tercera semana de julio creo que es el receso de vacaciones. Yo creo que una semanita ahí estaría la cuestión del parate, al menos una semana. ¿Por qué hago mención a esto? Porque recordemos que en el segundo semestre están los Juegos de Sur. Claro. Que es un detalle a tener en cuenta también para un parate ahí. Bueno, ya vamos a hablar del parate porque esto viene más adelante. Sí lo decía en la presentación, creo yo que lo más importante tiene que ver con lo que han logrado en estos últimos días. Unión de Sunchales en la rama masculina, Alma Juniors en la rama femenina. En un ratito vamos a repasar lo de Unión. Yo sostengo lo que había dicho el jueves de la semana pasada aquí. Yo creía que iba a ganar 9 de julio esta llave. Hay muchos factores que explican por qué la termina ganando Unión, por qué gana ese primer punto el viernes de la semana pasada aquí en Rafaela. Creo que se enfrentaron dos grandes equipos, pero me parece que Unión, pese a tener la baja sensible de Bordabosana, creo que cerró mejor el partido. Fue un partido palo a palo hasta los últimos 2 minutos, 3 minutos, que con un par de ofensivas lo cerró Unión a su favor. Y luego definió en casa, ¿no? Eso le permitió con la localidad poder quedarse con el título. Incluso en un segundo partido en Sunchales donde supo sacar diferencias, pero hubo un 9 de julio que se acercó bastante, llegando a la mitad del partido. Y después, se le abrió el aro. Exactamente. Sí. Y después, bueno, ya en el cierre, en los últimos minutos del último cuarto, ahí ya Unión se distanció lo necesario como para empezar a encaminar la victoria, que terminó siendo
tan solo en 2 juegos. Vuelve esta cuestión de al mejor de 3, al mejor de 5. Da la sensación que quedaron las dos, y me animaría a decir también algunos cruces por el tercer cuarto y tercer puesto, tan solo en 2 partidos se cerraron. Es algo a evaluar y a estudiar para el segundo semestre. Esta es una opinión personal. Yo creo que han llegado 2 muy buenos equipos a la final. 2 equipos que han tenido una casi excelente primera parte del año. No digo excelente porque han tenido alguna derrota en el camino. Unión aquí en Rafael ante 9 de julio, en esta cancha a la que tuvo que venir el primer partido, que se termina llevando a la victoria, y 9 de julio solo una derrota que fue como visitante ante Independiente. Bueno, después tuvo alguna que otra derrota más ya en la llave de playoffs ante Independiente, pero me parece que son 2 grandes rivales. Dicho esto, si vos me preguntás qué le faltó a 9 de julio para poder quedarse con la final, la verdad que no lo sé. Hemos visto 2 muy buenos partidos de básquet. Yo creo que a 9 de julio termina pagando caro esto de tener jugadores jóvenes todavía en su equipo, porque la cuota de experiencia es tan importante como necesaria en los cierres de los partidos decisivos. ¿Por qué lo digo? Porque en las últimas 2 o 3 ofensivas del primer punto, por lo que pudimos ver bueno, están las imágenes, nosotros estuvimos en la cancha, varios de sus jugadores jóvenes creo que tomaron lanzamientos muy apresurados, tiros no forzados, porque no es que perdían la posición o le robaban la pelota, pero bueno, en el afán de recortar la ventaja en el marcador, tomaron tiros apresurados que por supuesto que fueron todos afuera, y Unión, con jugadores de experiencia en cancha, supo capitalizarlo y correr la cancha y sacar una diferencia en el marcador. 9 de julio yo creo que puertas adentro sabía que era fundamental ganar ese primer punto. No lo pudo lograr. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, y esta es una opinión muy personal, es que Jorge Chiaboto en los últimos 2 minutos no haya pedido un tiempo muerto, al menos como para frenar todas esas ofensivas que terminaban en gol, porque Unión llegó a sacar 7 puntos de ventaja cuando el partido iba palo a palo, y el partido se le termina escapando de las manos en las últimas jugadas del partido. Eso me llamó la atención. Creo que faltó un poco de reacción. Y cierro con esto, y si querés decir algo más, Nico, te dejo. Creo que Facundo Chiaboto, que es en estatura de los jugadores más altos que tiene el torneo, que por lo general juega en la zona pintada de 5, más allá de que es un gran jugador, me parece que técnicamente es un número 3 en un físico de un número 5. Y esto lo digo porque me parece que ahí 9 de julio le faltó a algunos jugadores en la zona pintada, y podría haber hecho mucho más provecho de... Insisto, es un gran jugador, pero no sé si es para jugar como número 5. Después Unión no tiene jugadores altos que puedan jugar en esa parte, pero me parece que también termina pagando caro eso el 9. Perdió a Benjamín Taborda el 9, perdió a Matías Bordabosana Unión. Creo que fueron 2 bajas de peso. Me parece que la de Bordabosana en Unión podía ser un poco más importante por el aporte que tenía, pero Juan Furrer jugó una excelente serie en Unión, lo pudo reemplazar, incluso en el segundo partido creo que se lo metió en un bolsillito a Facundo Chiaboto, y creo que fue uno de los puntos más altos que ha tenido el equipo de Franco Toselo. Insisto, para mí, si lo tengo que decir, un justo campeón Unión de Asunchales, y en 9 de julio, que haya llegado a la final y no haya podido coronar, me parece que no es para tirar todo por la borda, sino que hay algunos nombres interesantes que vienen pidiendo pistas desde hace tiempo, y a los que creo que en los próximos meses deberemos seguir con un poquito más de atención. Caso Ciro Bruno, caso Lázaro Bacaflor, el caso Agustín Chiabaza. Jugadores jóvenes que se irán curtiendo, creo, con este tipo de partidos, y que de a poco van a ir creciendo. Lo cierto es que Unión se ha quedado con el primer título de la temporada, una Unión que vuelve a festejar después, si no me equivoco, de 2021. Ha sido 5 años. Uno de sus últimos títulos a nivel de asociación rafaelina. Vuelve a festejar el conjunto de Sunchales para quedarse en este caso con la Copa de Oro, y al menos así estaba estipulado en el reglamento, también con el pasaje a la Copa Santa Fe. No se sabe mucho al respecto de esa competencia. Entendemos que será a partir del segundo semestre. Habrá que ver en qué fechas, teniendo en cuenta también el calendario que tiene el deporte en la provincia de Santa Fe, este año muy particular. Pero bueno, vuelve a lograr ese objetivo, algo que ocurrió el año pasado, que bueno,
lo tuvo en otro formato, pero lo había ganado por ser el primero, que no lo pudo después plasmar en el torneo, pero bueno, tendrá esa segunda oportunidad. Y por el lado de las mujeres, el campeón ha sido el equipo que esperábamos. Sí. Por lo mostrado a lo largo del torneo, no ha perdido ni un encuentro el equipo de Pablo González, 11 triunfos y ninguna derrota en lo que es su primera experiencia, por lo menos de estos últimos años, dentro del círculo de la Asociación Rafaelina. A lo que me llama, y eso seguramente lo vamos a estar repasando, porque quiero remarcar esto, es por lo que en esta idea de potenciar el básquet de Rafaela, los campeones terminan siendo los de afuera. Sí, es un dato creo que no menor. Cuando repasemos Copa de Oro, Copa de Plata, rama masculina y femenina, campeón de Copa de Oro termina siendo Unión de Sunchales, equipo de Sunchales. Campeón de Copa de Plata, Racing de San Cristóbal. Rama femenina, el campeón de la Copa de Oro es Alma Juniors de Esperanza. El ganador, no, sí, venía bien. Y el ganador de la Copa de Plata en las mujeres termina siendo Independiente de Ataliba. Bueno, el análisis es largo, tal vez puede reducirse a una cuestión deportiva de que un equipo estuvo mejor que otro. No creo que sea el caso de las mujeres, porque Alma fue el uno de principio a fin. Pero creo que en la de los hombres, tal vez 9 de julio tenía un porotito más, me parece, en la previa, ¿no? Sí. Pero lo concreto es que ninguno de los equipos de Rafaela pudo coronar. Y esto que marcás de 9 de julio, vuelvo a esta situación de que hubiese pasado si era el mejor 5. Claro. Tal vez podría haber estirado, aunque sea la definición, un par de partidos más, incluso llevándose la serie. De mínima una serie más competitiva, un poquito más larga, con un poquito más de chance para los equipos. Pero bueno, entiendo, y esta es una pregunta, Nico, que el formato se consensúa con los delegados de los clubes, ¿o no? Por lo menos se o la asociación propone y los clubes... yo creo que al ser una comisión nueva, por lo menos se puso charla en consideración. Claro, eso iba. La opinión de los clubes, de los entrenadores, entiendo, de los jugadores, de los protagonistas, en definitiva. Y habrá que ver, entiendo que el segundo semestre no será igual, sino un torneo ya a doble, con 2 ruedas. Sí. Por el momento no tengo información sobre la definición del torneo, pero hoy no está. Pero sí sé que va a ser a 2 ruedas y eso de por sí ya creo que lo hace un poquito más competitivo. Bueno, antes de meternos, así nos metemos de lleno porque queremos hablar de las finales, por supuesto, de Unión, de Atlético, de todos los equipos, rama masculina y femenina. Vamos a hacer una breve mención a Atlético y su participación en la Liga Federal, porque en los últimos días ha jugado aquí en Rafaela, fuera de casa, en Sastre. Hoy vuelve a jugar fuera de casa y lamentablemente fue con derrota frente al Atlético Sastre, esto en condición de visitante. Lo decíamos el pasado jueves, tal vez uno de los partidos más accesibles para el equipo de Requejo, porque es un equipo que está en una posición similar a la de Atlético de Rafaela en la tabla de posiciones. Lamentablemente la crema fue hasta Sastre y no se pudo quedar con la victoria. Fue derrota para el equipo de Claudio Requejo, que de esta manera sumaba una nueva derrota. 69 para el Atlético Sastre, 57 para Atlético. Lo más importante en el equipo de Claudio Requejo fueron los 16 puntos de Tadeo Mire, seguido por los 14 de Nehuen Rosé, 5 de Baltasar Gribaudo, 4 de Gonzalo Nassi. Bueno, minutos para varios de los jugadores, apeló a la rotación, pese a eso no le alcanzó. Y esta noche vuelve a jugar y nuevamente fuera de casa. Exactamente, lo hará a partir de las 21 horas frente a Atlético María Juana, rival al que supo enfrentar lo aquí. Que fue derrota, creo. Había sido derrota, sí. Incluso creo que en su momento había sido una de las peores derrotas que había tenido Atlético, porque si mal no recuerdo había perdido por más de 20 puntos, te diría. Sí, incluso... Fue el tercer o cuarto partido de la primera rueda. Teniendo en cuenta este formato que tiene la Liga Federal, ¿no? Fue una de las primeras presentaciones, me animaría a decir si no fue la primera de local en esta Liga Federal, luego de esas 2 derrotas visitas en Esperanza. Exactamente, sí. Bueno, esta noche estarán enfrentándose a partir de las 21 horas, buscando volver a la victoria, incluso ganando, ¿por qué no?, por primera vez.
fuera de casa, sí. Para cerrar su participación en esta primera instancia el próximo domingo 31 de mayo, cuando reciba a Alma Juniors de Esperanza. Bueno, hoy está último en su zona Atlético, todavía con un partido pendiente por jugar, que será el de esta noche. Partido complicado porque es fuera de casa ante un rival que está quinto de 8 equipos, como lo es el Atlético María Juana, y que aquí en Rafaela, cuando vino a enfrentar a Atlético, le ganó. Así que parada brava para el equipo de Requejo. Habrá que ver, teniendo en cuenta que después en la segunda instancia, en caso de terminar en ese octavo y último lugar, deberá ir ante el primero y un equipo que no ha perdido, como es San Justino. Sí, señor. Bueno, ese partido más que complicado también. Ahora sí nos metemos de lleno en lo que en lo principal, en lo que tiene que ver con la Liga Rafaelina, con la Asociación Rafaelina de Básquetbol y con esta Copa de Oro que ha tenido ni más ni menos que a Unión de Sunchales como el campeón de la Copa de Oro, una Unión que barrió la serie. Recordamos que era al mejor de 3 partidos, 9 de julio era el otro equipo que había llegado a la final junto a Unión. Y el primer punto, el pasado viernes, aquí en Rafaela, en el Estadio Centenario, noche fresca en Rafaela, incluso el partido empezó bastante tarde, 10 menos cuarto de la noche. Gran marco de público, mucha gente, incluso gente que vino desde Sunchales, por supuesto, para acompañar a Unión. Partido parejo, los primeros 37 minutos de los 40, creo yo, y en los últimos 2 o 3 es donde se produce el quiebre y Unión cierra el partido a su favor. 69 para Unión, 59 para el 9. En la visita, 4 de Franco Pierotti, 2 de Pablo Jaquet, 4 de Juan Cipolati, 6 de Nicolás Urbera, 7 puntos para Francisco Villa, 10 de Joaquín Gariboldi, 14 de Pablo Guió, 22 de Juan Furrer, sin puntos Guillermo Espila. Gran partido de Juan Furrer, no arrancó bien los primeros minutos, después se fue acomodando y pudo encontrar el gol, el pivot que terminó siendo el goleador de Unión en el partido. Por el lado del 9, los 16 de Facundo Chiaboto, que fue el goleador de su equipo, seguido por los 14 de Ciro Bruno, 9 de Lázaro Bacaflor, 10 para Agustín Chiabaza, misma cantidad de puntos para Máximo Grana y Leo Actis, sin puntos, solamente 6 nombres que han tenido rodaje en el equipo de Jorge Chiaboto, que, lo dicho, bueno, estuvimos presentes en el partido, para mí un partido muy parejo, con cierto nerviosismo creo yo en el principio del partido, con 2 equipos dejando mucho desde lo físico, pero que termina al fin y al cabo cerrando un poquito mejor Unión. Exactamente, primer punto entonces para Unión, que iba a su recinto, a la Fortaleza del Bicho, a buscar ese segundo punto que le diera el título, y vaya si lo consiguió. 72-66 la victoria para el equipo de Franco Toselo, que en unos primeros 10 minutos bastante parejos, de hecho la ventaja fue mínima para la visita 2018. Ya a partir del segundo cuarto y en adelante fue todo Unión 38-31, 60-53. El resto de los parciales para ese 72-66 final. Unión que tuvo, por ejemplo, a Juan Furrer nuevamente, y llama la atención porque en los 2 partidos marcó 22 puntos. Qué casualidad esa, ¿no? Es una casualidad, 44 puntos en 2 juegos para el jugador de Unión de Sunchales, 12 de Francisco Villa, 6 puntos para Gariboldi y también para Pablo Igo, y 18 de Nico Zurbera, lo más destacado en el equipo de Franco Toselo, y un 9 de julio que volvió a tener los mismos nombres, con un Facundo Chiaboto con más llegada al aro, con 24 puntos, 18 para Máximo Grana, 15 para Ciro Bruno, lo más sobresaliente. Juan Botassi. Vale notar también que Bacaflor y Chiabaza, 5 puntos cada uno, hablan mucho también, son 2 de los tiradores principales del 9 de julio, digo, bajo goleo de ellos, y el resultado lo muestra también, ¿no? Sí, ahí la explicación creo que viene un poco por el lado de la baja efectividad, pero también del, me parece a mí, gran trabajo que hizo Unión de Sunchales en defensa, particularmente en algunos tramos de partido que forzaron a 9 de julio a que en algunas jugadas, bueno, incluso no puedan tomar lanzamientos. Pero sí, no es un dato menor, Juan, y creo que explica también el bajo goleo de 9 de julio, sobre todo porque, mira, hoy lo pensaba antes de venir al programa, a la tarde,
9 de julio en la fase regular ganó muchos partidos por más de 20 puntos de diferencia. No es que ganaba partidos ahí nomás. Y el goleo que conseguía 9 de julio en todos esos partidos para poder ganarlo por amplia diferencia venía de la mano de altos goleos o de grandes puntajes de algunos jugadores como estos que menciona Juan, de Bacaflor, de Ciro Bruno, de Agustín Chabaza. Bueno, por varios motivos no han podido estar en su esplendor en este segundo punto de la final, en donde 9 de julio necesitaba quedarse con la victoria. No pudieron sumar la misma cantidad de puntos que sumaban en otros partidos de la fase regular, y por eso 9 de julio no pudo sumar demasiado en el marcador. Pero bueno, finalmente Unión es el equipo que se termina coronando campeón en este torneo. Solo una derrota en todo el torneo, que fue en fase regular, casualmente ante 9 de julio, aquí en el Centenario en Rafaela. Partido que en los últimos segundos pudo llegar a ganar Unión, eso también hay que decirlo, porque por un par de, creo que de libres que erró, se lo termina quedando merecidamente 9 de julio. No le quiero restar mérito al equipo de Chiaboto, pero también estuvo ahí por quedarse con ese partido. Si lo hubiera conseguido, hubiera sido campeón invicto. Pero bueno, una gran campaña entonces para el equipo de Franco Toselo. Exactamente, y vamos a completar el podio de esta Copa de Oro con el tercer lugar para Atlético de Rafaela, que también, bueno, salvo una a nivel general, todas las series se han resuelto a dos partidos. Sí. Los que ganan barrieron la serie directamente. Exactamente, en este caso Atlético de Rafaela, que se subió al podio luego de ganarle a Independiente en ese primer encuentro en condición de local, fue con triunfo también para el elenco de Claudio Requejo, que tuvo una nómina muy... Sí, distinta, variada, muy distinta, o con rotación. Variada. Con rotación, porque no hay que perder de vista que Atlético en el mientras tanto sigue jugando partidos de Liga Federal, y no es lo mismo jugar una seguidilla de partidos de, no sé, un partido cada 2 o 3 días durante 2 semanas, a que tener una seguidilla ya creo que desde hace un mes que Atlético, entre Liga Federal con partidos entre semana, los fines de semana por el torneo local, se ve lógicamente obligado a que su entrenador rote los nombres, porque si no después los jugadores se empiezan a lesionar, ¿no? Y los nombres no abundan demasiado, así que fue necesario que Requejo ponga, o que al menos le dé más minutos a jugadores que no los venían teniendo. 78-77 la victoria para Atlético. Por exactamente, 20-28, 41 iguales y 61-57. Los parciales en todos, en realidad, ese cierre en favor del elenco local, que tuvo, por ejemplo, a Valentino Masi y a Nehuen Rosé con 15 puntos cada uno, a Baltasar Gribaudo con 16 unidades, siendo lo más destacado en el elenco de Barrio Alberdi. Por el lado de Independiente, nuevamente tirando del carro, Francisco Cantalejo con 25 unidades, 14 para Santi Nocioni, 8 de Ignacio Schneider, algunos de los jugadores que han sumado unidades en el equipo de Walter Storani. Bueno, siguiendo con lo de Atlético, tampoco podés prescindir de todos los nombres. Por ejemplo, bueno, no lo vimos en ese partido Tadeo Mira, Santiago Caligaris, pero sí han sumado minutos, por ejemplo, y muchos puntos Nehuen Rosé, y acompañado de una muy buena actuación de algunos jugadores como Valentino Masi, Ian Marsalek, el caso de Calcabrini. Bueno, muchos chicos que por lo general están en el banco, que en los partidos importantes ingresan, pero que en cuanto a los puntos no aportan demasiado, porque tampoco son demasiados los minutos que tienen en cancha. Bueno, esta fue la oportunidad. Respondieron de gran manera y Atlético en el primer punto de la serie se quedaba con la victoria en una serie muy complicada, porque Independiente no se había podido meter a la Copa de Oro entre esos primeros 4 por perder ante 9 de julio, pero en una serie muy ajustada, tal vez la más ajustada de todas. Pero bueno, termina jugando frente a Atlético. Exactamente, que se fue a... Segundo punto. Al segundo punto. En el Carlos Colucci fue 86-73. El triunfo del Celeste, 20-24, 42-44 y 58-61. Todos los parciales en favor del equipo visitante, que con una formación nuevamente alternativa, si se quiere, tuvo a Valentino Masi como la máxima, el máximo anotador del juego con 19 puntos, 12 para Nehuen Rosé y 12 también para un Gonzanasi que se metía
hasta me animaría a decir a empezar a sumar ese rodaje pensando en Liga Federal. Sí, así es. Un partido que Atlético termina cerrando, una serie, mejor dicho, que Atlético termina cerrando en condición de visitante. Para ningún equipo es fácil ir a ganar al Colucci. Si encima Atlético va y lo gana con la ausencia de algunos nombres que por lo general son los que están en los partidos más importantes, bueno, creo que tiene un poco más de merecimiento todavía. Gran victoria de Atlético en el segundo punto, esto le permitía barrer la serie, como bien decía Nico antes, y quedarse con el número 3 de la Copa de Oro. De esta manera, Unión campeón se quedaba con el 1 en la Copa de Oro, 9 de julio con el segundo puesto, completaba el podio Atlético, siendo el tercero, y en la cuarta colocación quedaba Independiente. Vamos a hablar de la Copa de Plata. En la Copa de Plata ya estaba resuelto que Racing de San Cristóbal había sido el campeón luego de barrer su serie frente a Benur. En 2 partidos también, el primero aquí en Rafaela, el segundo en San Cristóbal. Lo que se tenía que definir era quién cerraba la tabla de posiciones entre Quilmes y Peñarol, y el ganador de esta llave era el equipo que se iba a terminar subiendo al podio de esta Copa de Plata. ¿Se dio la lógica? Sí, para mí sí. ¿En esta llave o en...? Sí. Y para mí sí. La lógica tenía que ver con que séptimo frente a octavo, séptimo Quilmes, octavo Peñarol. Ventaja de localía para Quilmes, llave al mejor de 3 partidos. Fue Quilmes el que se terminó quedando con la serie ante Peñarol. Peñarol, perdón, que no ganó en todo el semestre, ¿no? Yo creo que es para analizar la situación de Peñarol, porque no es de este año, es de hace varios años que se mantiene esto. Yo entiendo que en el club están tratando de abordar las causas y los motivos de por qué deportivamente Peñarol, particularmente en primera división, ni siquiera puede ganar un partido. Y es objetivo lo que estoy diciendo, no estoy haciendo ninguna crítica, pero que Peñarol durante 6 meses no pueda ganar un partido, creo que, más allá de que deportivamente es muy malo, para sus jugadores y para su cuerpo técnico, me parece que es frustrante también. Un Peñarol que ya... A ver, no tengo la estadística fresca, pero habría que ver cuándo fue la última vez que ganó Fue frente a Quilmes, creo que el año pasado, que era el rival más directo que tiene. Ya con Jorge García, bien digo, como entrenador. Sí, bueno, en esta ocasión el primer punto se lo llevó el Cervecero, 66-65. Perdón, y los partidos que pierde, o que perdió hasta aquí, no fueron partidos que pierden las últimas 2 jugadas, ¿no? No. Más de un partido ha sido por una diferencia muy clara. Insisto, lo comento, me parece que es para tener en cuenta, porque no debería pasar desapercibido o que todo siga su curso normal cuando en 6 meses no puedes ganar un partido en los últimos años. Creo que es complejo, ¿no? 66-65, 18-11, 39-25 y 52-45. Los parciales todos en favor del elenco local. Que tuvo a Bruno Arduzo con 15 unidades como lo más destacado. En el equipo visitante, Alfredo Anderejen 20 unidades, 16 para Gaby Ludueña, 11 de Matías Saavedra en el equipo de Jorge García. Así se ponía en ventaja Quilmes, que iba a el estadio Hércules Ferrario. Que a partir de este año, del año pasado, ya tiene nombre. Sí, a partir de noviembre, diciembre. Me río porque el último tiempo siempre hablamos del estadio de Peñarol o del gimnasio, pero nunca con un nombre propio. Bueno, está muy bueno que lo tenga. Así es, se completa por lo menos lo Claro, lo que todos faltaba. Los estadios tienen nombre. Exactamente, en este caso, en Barrio Villarrosas, el estadio Hércules Ferrario, allí se volvían a ver las caras con nuevamente la victoria de Quilmes, 76-71, 19-12, 43-32, 61-44. La ventaja parece mínima, es cierto, pero yo creo que lo ha mantenido siempre a Quilmes arriba en el marcador. Sí. Ahí a Quilmes, que tuvo 17 de Marcos Biotti, que no había jugado el partido anterior, 17 también de Bruno Arduzo, 12 de Ollero, 14 de Valer, lo más destacado en el equipo Diego Rabacio. Por el lado del local, 10 de Anderejen, 28 de Gaby Ludueña que se puso casi al hombro desde hace varios meses. Y sí, un año ya te diría. Sí. A Peñarol. Y a pesar de eso no le alcanza a Peñarol, ni siquiera para ganar un partido, ¿no? Es que
está como muy alta la vara de uno o muy baja la vara de los otros. No. Para mí está muy baja la de Peñarol, En 3, 4 años. No, pero digo, de los jugadores internamente. Ok. Internamente. Porque si de 12 nombres solamente se destacan 1, 2 o 3. Que son los que más goles aportan. Exactamente. Cuando vos necesitas del resto también. Uh-huh. A ver, yo lo comparo con 9 de julio, que tiene solamente 6, 7 nombres. Al banco lleva 12, ¿no? Pero después juegan los mismos. Exactamente, pero digo que dentro de todo es más parejo. Sí. El goleo es mucho más repartido. Más repartido, correcto. Ahí es donde entiendo que Peñarol pierde. Bueno, para cerrar el bloque y meternos en la primera pausa del programa, tenemos una placa para repasar entonces los campeones del torneo de apertura de esta primera mitad del año de la rama masculina. Uh-huh. Que recordamos que lo tuvieron a Unión como campeón de la Copa de Oro. En el segundo lugar se termina quedando 9 de julio y en la tercera colocación aparece Atlético, como ahí lo vemos en pantalla. Campeón de la Copa de Plata termina siendo Racing de San Cristóbal, que en su llave derrota a Benur que termina siendo segundo en esta Copa de Plata, y en el podio justamente de esta Copa el que se termina subiendo es Quilmes, uh-huh, luego de dejar en el camino a Peñarol. Sunchales, Rafaela, San Cristóbal, Rafaela. Bien variado. Sí, es variado, pero más allá de por ahí la poca repercusión que tenga una Copa de Plata. Pero por un pedido de los clubes de seguir jugando. No, exactamente, pero digo, ya que está, por lo menos vemos, y ahí es donde resalto otra vez el tema, Sunchales, San Cristóbal y después Rafaela. Bueno, antes de meternos a la primera pausa, una pequeña reflexión que tengo, y esto va a título personal, y que tiene que ver con, después de la pausa nos vamos a meter en el repaso de la Copa de Oro y Copa de Plata de las chicas, de la rama femenina. Tal vez para muchos haya sido un detalle lo que se ha visto en la final de la Copa de Oro y en la final de la Copa de Plata. Para mí no es un simple detalle y por eso lo quiero mencionar. Cuando los equipos, en el caso de Unión y en el caso de Racing, ¿no? Que es el equipo que termina ganando la Copa de Plata, ganan sus partidos finales, que son los que los llevan al título y a gritar campeón, no hubo entrega de premios, no hubo entrega de copa, o sea, no se les entregó un trofeo que termina siendo simbólico para que los equipos puedan festejar. Insisto, no me parece un detalle, fundamentalmente porque los equipos juegan o compiten durante todo el año para ser el uno de la competencia, y que cuando llega a esa final y gritan campeón no puedan levantar un trofeo, y que además en la definición de la Copa de Oro, que fue un lunes 25 de mayo, feriado, frío, que al día siguiente había que levantarse temprano porque arrancaba la semana, pero que en Sunchales no haya habido ni siquiera un dirigente de la asociación presente, ni el presidente, ni la comisión directiva, para entregar un trofeo, para reconocer al equipo campeón, inteligentemente tal vez para poder sacarse la foto con el equipo campeón, no hubo nadie. Bueno, a mí al menos me resulta curioso y me genera alguna duda. Creo que no da lo mismo. Creo que es incluso una falta de respeto para los equipos, para la gente que estuvo presente, fundamentalmente para los equipos y para los clubes. Que los dirigentes no estén presentes, por el motivo que sea, no hay dos dirigentes, hay una comisión directiva, hay un grupo de trabajo. Bueno, me parece que no debería pasar percibido. Lo quería decir, creo que hay muchos detalles en los que me parece que habría que rever al menos el proceder o cómo se actúa. Insisto, estoy hablando de una entrega de un trofeo, no de que un partido no se pudo jugar porque había una gotera. Bueno, es una pequeña reflexión, un comentario que quería dejar y que, bueno, fundamentalmente espero que se corrija de cara a lo que viene, porque hay mucho en lo que seguir trabajando de cara a ciertas desprolijidades que se vienen dando. Bueno, nos metemos en la primera pausa, 20:40 y casi 5. Metimos mucho, Rieder, hacemos la primera pausa y ya venimos con todo el repaso de la Copa de Oro y Copa de Plata de la rama femenina y con algo de las selecciones, porque va a haber presencia de jugadores de la Rafaelina. Ya venimos. Básquet Total. Perni,
Distribuciones. Venta de golosinas y galletitas al por mayor y menor. Berni Distribuciones. Consultas y compras al 15 66 27 88. Peluquería Black Chule en Pellegrini 636. Podéis solicitar turno al 3492 334 595. Horarios de atención de 10 a 12 y de 16 a 20. Peluquería Black Chule. Expreso Aníbal. Más de 25 años de experiencia en el rubro de mensajería y transporte de bienes, siendo una de las principales opciones para empresas y personas en la ruta Rafaela-Córdoba. Expreso Aníbal. Comunicate al 426-174 por mail a expresoanibalrafael@gmail.com, en la web expresoanival.com.ar. Lomos, pizzas picadas, hamburguesas, pastas y platos elaborados. Funny Food. Belgrano 44, frente a la Plaza 25 de Mayo. Vení a probar los más ricos sabores a un precio increíble. Funny Food. Belgrano 44. Esta noche contigo la pasé bien. La Cuadra Distribuciones. Materias primas para panaderías y pastelerías. La Cuadra Distribuciones. Teléfono 578-744. La Cuadra Distribuciones. Service Limpieza. Productos y sistemas de limpieza profesionales para el mercado institucional e industrial. Comunicate al 502-525 o por WhatsApp al 15 56 29 22. Te esperamos en Bartolomé Podio 54, barrio Guillermo Lehmann. Service Limpieza. Veloce, delivery de bebidas, venta minoristas y mayoristas, barra de tragos para eventos, Avenida Italia 1697, de lunes a sábados desde las 20 horas. Viví una experiencia única. Veloce. Básquet Total. Seguimos en el programa, son las 20:47. Bueno, hay gente que nos está escuchando, por supuesto, y que nos manda mensajes. Y me decían, tampoco se entregó trofeo en las formativas. Bueno, para cerrar con este tema, no hubo entrega de trofeo en ninguna categoría. Y era un detalle, pero también lo tenía que sumar. Agradecemos a la gente que nos ve, acompaña. Sí, que no es poco, por supuesto. Para cerrar con primera rama masculina... ¿Qué tiene que...? Enfócalo, por favor. Ponle un primer plano a Nico Riedel, porque fue el único que acertó el pronóstico que dimos. Quien les habla, Nico, Juan Botassi y Javier Colombo. Ahí el Zócalo dice... El Zócalo tiene razón. Erró todos los pronósticos, pero metió el más importante. Vos sabés que estaba pensando... A ver, no hicimos muchos pronósticos, hicimos los más importantes, pero sí, le he errado fiero. Pero metiste la final, Nico. Pero sacá pecho, metiste la final. Me puedo ir tranquilo. Con esto, me puedo ir tranquilo. No, incluso cuando se dieron todos los pronósticos, perdón, Juan, cuando se dieron todos los pronósticos del jueves de la semana pasada aquí, cuando Nico tiró el suyo, yo creo que más de uno lo quedó mirando como diciendo, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? Y lo logró, no es poco. A ver, yo creo que sí, era lógico que uno buscara 3 partidos, pero también entendía que si Unión ganaba en Rafaela. Sí, ganaba. Era muy difícil que no hacerlo doblegar en su propia casa. Juan, ¿querés decir algo? Porque Juan dijo que ganaba 9, dio el más lejano, que ganaba 9 de los dos. Yo no tengo muchos comentarios, pero bueno, soy una persona de fe. Ahí está. La fe es lo que lo mueve. Y bueno, fe y claramente mala puntería. Bueno, pero a ver, a favor de Juan, 9 de julio jugó una
prácticamente excelente fase regular y tenía, creo yo, muchas armas para poder quedarse con la final. A ver, yo a lo que iba, viste, con lo que predije, el resultado era justamente eso. Juan, le recordamos a la gente que dijo que ganaba el 9 de julio en 2 partidos. En 2 partidos. Que barría la serie. Yo digo, bueno, 9 de julio le viene a ganar Unión, el único equipo que le ganó Unión en fase regular en su cancha, claro. Van a la cancha de 9 de julio, saliendo primero, digo, bueno, si ganan ese, ganan el segundo. Y no pudo. No ganó ese y no pudo. A ver, la lógica estaba, porque si vos ganás de local, te da esa sensación de decir, bueno, me lo llevo por delante. Sí, por lo que significaba una final, el rival del enfrente y la sequía de 9 de julio. Sí. Correcto. Pero bueno, Nico, no busqué tanta vuelta. Metiste el resultado y listo. Hay que darle un premio arriba. ¿Qué gané a todo esto? ¿Qué gané? La felicitación es nuestra, ¿qué más querés? Hablar de lo que viene. Sí, un aplauso. Y la placa de Juan. Y la placa de Juan que le pegó, digamos. Le pegó, claro, le pegó. No. Claro. Hubo un análisis periodístico. No, le pegó. 2 cositas, Lucas, que quedaron del otro bloque. Está bien que el campeón es de Sunchales, pero además del 9, Atlético perdió la serie 2-0 con Unión, pero fue muy pareja, Sí. Fue por muy pocos puntos que la terminó ganando Unión. No es que la barrió con paliza. No, pudo haber sido campeón no, Atlético. Pudo haber sido campeón Atlético también. Por eso digo que fue linda la definición, digamos. Independiente con el 9 en 3 partidos. A mí me parece, ¿no? De afuera, que fue interesante la definición. Sí, yo creo que Atlético digamos. quedó un escalón un poquito más abajo que el 9 y que Unión. Pero sí fue muy ajustada, es cierto lo que dice Javier, muy ajustada esa llave. Yo creo, yo lo ato por los hechos mismos a la situación de Atlético de Rafael, yo la ato por estar compitiendo en otro nivel. También. Entonces, jugar cada 48, 72 horas, también. En algún momento te va a decir, no me dan las piernas para tanto. Lo que voy que fueron partidos parejos en sí. general. Es más, yo creo que los más diferencias hubo fueron la final por ahí, a lo mejor. Sí. Puede ser. Y la otra, el 6 de julio, que preguntabas temprano, cuando es las vacaciones de invierno en estudiantes, para los estudiantes. Sí. En la provincia de Santa Fe el 6 de julio. Bueno, faltan 40 días, ¿no? Para eso faltan todavía. 40 días, exactamente. Yo creo que entre el receso estudiantil y los Juegos Odesur, en eso se va a basar el calendario del segundo Bueno, damos rápidamente vuelta a la página, nos metemos en la Copa de Oro de la rama femenina para hablar de las chicas y para hablar de Alma Juniors de Esperanza, que termina siendo de punta a punta, de arranque a fin, el campeón del torneo de apertura, Nico. Exactamente, porque se veía las caras con San Lorenzo de Tostado. Me estaba pensando en el otro que por eso es Sudamericana. San Lorenzo Tostado, equipo del cual salió en otra disciplina Lucas Alario, por ejemplo. Exactamente, así es. Un San Lorenzo que ya supo ganar aquí en la Asociación Rafaelina ya por el 2024, si no me equivoco. Bueno, en esta oportunidad Alma Juniors el primer juego se lo llevó 60-43, 18-9, 45-31, 52-38, todos los parciales en favor del equipo esperancino, que tuvo a Sofía Descalzo con 13 puntos, a la Rafaelina Mía Anderegen con 12 unidades y a Jimena Case con 10 puntos. En el equipo de Marcos Estrasorier, las familiares Burgener, Dafne 3 unidades, 6 para Lisbeth y 9 de Emilia, además de los 13 de Guadalupe Goschi. Los puntos en el equipo de Tostado. Primer punto entonces para Alma. Y que se iban a jugar el segundo punto, lejos de aquí de Rafaela, lejos de Esperanza también. Se fueron a Tostado para jugar el segundo partido y nuevamente fue triunfo de Alma Juniors en condición de visitante. Un partido un poquito más ajustado que el primero. Termina siendo victoria 48-45 para Alma, que tuvo los 13 de Malena Baum, los 11 puntos de Mía Anderegen, los 7 de Jimena Case, 5 de Ana Leoni, 7 puntos de Sofía Descalzo y no mucho más en el equipo de Pablo González, que de esta manera se quedaba con la victoria en Tostado, barría la serie 2-0 ante San Lorenzo y se quedaba con la Copa de Oro de este torneo de apertura. Y el tercer puesto en la Copa de Oro, donde por lo menos a título personal esperaba por lo menos una serie a 3. Libertad le ganó a Unión de Sunchales 62-54. En el segundo punto, en condición de visitante, la victoria del equipo de Nicolás Esquierano, que tuvo a Lucila Foglia como la jugadora más sobresaliente con 19 puntos, además de los 13 de Sofía Rosso y los 10 de Lice Peda. En el elenco local, 17 para Milagros Vega, 12
de Escándalo y Ramos el triunfo y el podio, entonces para Libertad. Copa de Oro de las chicas entonces, Alma Juniors de Esperanza termina siendo el equipo campeón, segundo termina siendo San Lorenzo de Tostado, tercero Libertad de Sunchales, cuarto Unión de Sunchales, recordando que en la Copa de Plata Independiente de Ataliba ya se había quedado con la Copa de Plata justamente al derrotar a Ben-Hur en 2 partidos. Quedaba definir quién se subía al podio de esa Copa de Plata, es decir, quién terminaba siendo séptimo y quién terminaba siendo octavo del torneo de apertura. Exactamente, y la victoria fue para Kaku en una serie donde Racing llegó con lo justo, llegó con muchos jugadores ausentes, lesionadas. Bueno, fue victoria del elenco de Ceres, 61-55, tuvo a Eva Marosi con 19 puntos, siendo lo más destacado. En el elenco visitante, 16 de Agostina Pinardelli, 11 de Perren y de Constanza Ruiz. Un Kaku que se retira por lo menos con un título de la Asociación Rafaelina. ¿Esto es una confirmación? Por lo menos no... No de manera oficial, pero es la información que manejamos. Exactamente, no estaría en los planes de su participación, por lo menos su participación en la Asociación Rafaelina en el segundo semestre. En el segundo semestre, muy bien. Bueno, vamos a ver la placa entonces con los equipos que terminan coronando en este torneo de apertura de la rama femenina. El equipo campeón, como bien lo decíamos, y lo vemos en pantalla para todos aquellos que nos están siguiendo a través del streaming en YouTube, en Básquet Total Rafaela, campeón Alma Juniors, segundo puesto en la Copa de Oro para San Lorenzo de Tostado, tercer puesto en la Copa de Oro para Libertad de Sunchales y cerró en la cuarta colocación Unión, Copa de Plata, el ganador Independiente de Ataliba, segundo Ben-Hur, tercero en la Copa de Plata Kaku, el Atlético Ceres Unión y en la última colocación Racing de San Cristóbal. Habrá que ver si mantiene los 8 equipos, la primera división femenina, ¿quién reemplaza a Kaku? Sí, de lo contrario habrá 7 equipos. Habrá 7 equipos, pero me animaría a decir que hay un octavo en camino. ¿Hay probabilidad de que se baje algún equipo más o no? No lo tengo. No, pregunto. No lo tengo, no lo tengo como posibilidad. Sí, existe una posibilidad. Sé que hay un equipo trabajando para ocupar esa plaza que deja Kaku para mantener los 8 en primera división. Bueno, y vamos a cerrar con selección argentina, vamos a hablar de Lara Tribuley, vamos a hablar de Milagros Massa, porque las dos van a entrenar con la selección argentina en función de una noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas, Nico. Exactamente, hablamos de la selección mayor, de la selección argentina. Ni más ni menos. Exactamente, hay una especie de seguimiento, de proyecto de preparación para jugadoras jóvenes. Bueno, en este caso hay nombres vinculados a Sunchales, también a Tostado y a San Cristóbal, por ejemplo. Pero bueno, lo que nos lleva a nosotros es a Lara Tribuley y a Milagros Massa, jugadoras de... ahí la estamos viendo a Mili Massa en pantalla. Exactamente, jugadoras de Sunchales, una Mili Massa que está en Italia actualmente y una... Lara Tribuley. Lara Tribuley, que como se ve en la foto está festejando. Acaba de salir campeón con Ferrocarril Oeste. Un Ferro que le ganó la final de la Liga Nacional Femenina de Básquet, ni más ni menos que a Obras Sanitarias, que entre su fila tiene a las hermanas Gentineta y a jugadoras de selección argentina, en el caso de Agustina Burani, de Sofía Chagas, bueno, entre otros nombres. Bueno, se trata de un proyecto de integración que tiene la Confederación, pensando en la Copa del Mundo de Japón 2030. Recordemos que Argentina no va a participar de la próxima Copa del Mundo, por ende está pensando más allá y también en el preclasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Estados Unidos de Los Ángeles 2028 y también del Campeonato Sudamericano de Mayores, todo a desarrollarse en el próximo mes de agosto. Muy bien, y para completar la información que tiene que ver con la selección, vamos a hablar de los varones, más específicamente de la categoría U18, porque en estos últimos días se dio a conocer la lista de los 12 nombres que van a ir a jugar la AmeriCup U18. Esto tendrá lugar en México. En León, México, del 1 al 7 de junio. En ya. Semanas. La semana próxima. El próximo lunes arranca. Bueno, esta lista que es final con 12 nombres que ha tenido o ha sido conformada en un primer momento por 18 nombres en total, que han estado preparándose en el Ángel Malvicino, aquí cerquita en Santa Fe, en el Estadio de Unión. Han tenido o han compartido estos 18 jugadores junto al cuerpo técnico muchos días de entrenamientos, 18 nombres en un primer lugar,
se cortan 4, quedan 14, y luego cuando se hace el corte para que queden solamente 12 nombres, de esos últimos 2 que se cortan, uno de los 2 es el nombre de Benjamín Taborda, ex hombre de 9 de julio. Hombre ex 9 de julio, eso quise decir que desde hace un par de semanas está jugando ya en Boca Juniors. Bueno, estuvo en esta especie de preparación que tuvo la Argentina previo a la AmeriCup. Finalmente no formará parte de esa lista de 12 nombres, pero el que sí va a estar es Mateo Fecia, hombre surgido en Sunchales, más particularmente en Libertad, y que compartirá plantel ahora con Benjamín Taborda, aunque Mateo Fecia ya está jugando Liga Nacional y Benjamín va para jugar Liga próximo. Este año ya empezó a sumar minutos en primera división, por decirlo de alguna manera, una selección argentina que tuvo 2 ensayos ante Uruguay en Santa Fe. El primero fue de triunfo 75-59, el segundo fue derrota 64-61. Argentina va a compartir grupo con Estados Unidos. Sí, lo habíamos dicho acá, creo. Complicado. Brasil, sí. Y el anfitrión México. Estados Unidos, Brasil y México. Bueno, complicado esa zona de 4. Exactamente, con un nuevo formato que tiene esta AmeriCup, donde los primeros pasan directamente a semifinales. Bien. Y a partir del segundo empieza una especie de playoff. O sea que siguen los 4, o sea, siguen todos en camino, en competencia. Exactamente, pero con eliminación directa. Claro. Argentina va a estar debutando ante Estados Unidos el próximo lunes 1 de junio a partir de las 8:30 de la noche. Además, esta competencia otorga 4 cupos al Mundial Sub-19 del año próximo. Bueno, lo estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, a la competencia. Todas las novedades de lo que sucede en la AmeriCup U18 con Mateo Fecia, con la selección argentina, del cierre de formativas, porque en los últimos programas no hemos podido hablar casi de formativas porque, por supuesto, que el foco está puesto en la definición de primera división, que ya se ha completado, que nos hemos ocupado de repasar hoy aquí. Pero bueno, lo poco que queda por definir y lo que se tendrá que saber en los próximos días sobre cuándo vuelve la competencia y cómo será esta segunda parte del año, lo pueden consultar, por supuesto, en baskettotal.com.ar, en nuestra página web, en nuestras redes sociales Básquet Total Rafaela. Bueno, toda la información la vamos a ir actualizando allí. Exactamente, este fin de semana se definen U13 y U17, y en los primeros días de junio el U21, todo de la rama masculina, y después habrá que esperar a ver el nuevo formato de competencia. Llegamos al final de esta nueva edición de Básquet Total, la última del mes de mayo, cuando nos volvamos a encontrar el próximo jueves aquí. Ya mitad de año. Estaremos en junio. Pasa rápido, ¿eh? Ya mitad de año. Pasó rápido, ¿no? Exactamente. ¿Le pasa lo mismo a usted? ¿Le pasa rápido? Porque hay gente que por ahí dice, sí, me pasa más rápido, otros que por ahí no tanto. Para mí pasó rápido. Yo creo que entre febrero y vuela. Exactamente. Y más con los fríos que viene haciendo, parece que está terminando el invierno y todavía no empezó. Exactamente. Para que empiece y aparte cada vez más oscuro y más temprano. Sí. Y se complica la situación. Pero bueno. Bueno, el jueves próximo a las 8 de la noche, venga abrigado. Habrá humedad como hoy, no lo sé, pero la temperatura seguramente va a estar baja. Y el sol a eso de las 7... ¿Cómo? No me falta el respeto con eso. A las 7 de la tarde ya es de noche, así que con más razón venga abrigado. Bueno, Nico, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. ¿Aquí te parece? Un placer. Un segundo. Rapidísimo. Juéguesela, Argentina-Estados Unidos. ¿Quién gana en la U18? Pasa que tengo que decir la verdad, no sé, no conozco los equipos de cada uno de los... No sé, porque hay selecciones que en algunas categorías están más fuertes que otras, no es una... A ver, que se entienda, no es que Estados Unidos, por ser potencia a nivel mundial, va a ganar en todas las categorías. De pronto puede que alguna selección tenga un equipo superior. Respondiendo a la pregunta de Juan, yo creo que Argentina a priori la tiene complicada. Hoy, con todas las herramientas que hay de scouting, de análisis de equipos, creo que ya lo deben tener estudiado el rival. Pero en los papeles un Estados Unidos es siempre muy complicado. Me parece a mí. Estados Unidos. Gana Estados Unidos, yo lo acompaño. Y después del resultado que pegó lo voy a acompañar. Porque... nos vemos el próximo jueves, Nico. Un placer. Gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos, por vernos y por escucharnos. Gracias a Javi, a Juan, a Damaris, a todo el equipo de Rec Rafaela. Para nosotros ha sido un placer. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a partir de las 8 de la noche. En Rec Rafaela, en la 92.1 y en el streaming en YouTube, en el canal de Básquet Total Rafaela. Un placer. Hasta el próximo jueves. Chau.